Muy buenos días a todas y a todas. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, así como el Banco Hipotecario y la Vivienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. En esta actividad se estará ampliando información sobre el modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible, así como los esfuerzos que se realizan para que los profesionales independientes, desarrolladores, municipalidades, puedan contar con una herramienta que ofrecer a sus potenciales clientes. El día de hoy nos acompañan un grupo de expertos que ha estado impulsando este modelo. Contamos con la grata compañía de la arquitecta Dania Chavarría de la Junta Directiva del BAMBI, la arquitecta Cintia Carpio, directora de Vivienda y Asentamientos Humanos del MIBA, la arquitecta Yenori Quesada, arquitecta del Banco Hipotecario de la Vivienda, el licenciado Daniel Navarro, del despacho del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En un video que nos presentará estará presente el arquitecto Ronald Granados de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos del MIBA y este servidor, el ingeniero Eric Mata, de la Dirección de Operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. A continuación, el señor Dagoberto Hidalgo, gerente general del BAMBI, y la señora Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, nos brindarán sus palabras de bienvenida. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y otras instituciones, hemos venido desarrollando lo que denominamos vivienda urbana inclusiva y sostenible. Esta modalidad de vivienda lo que busca es tener vivienda cerca de los centros urbanos, en donde haya equipamiento social y servicios. Y es por eso que los invitamos a participar en esta serie de webinars de información para que todos sepamos qué es e impulsemos juntos la vivienda urbana inclusiva y sostenible. El programa de vivienda denominado Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible es un esfuerzo conjunto desarrollado entre el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Con este programa se pretende alcanzar diversos objetivos, pero entre los más importantes podemos señalar la posibilidad que brinda el mismo de atender las necesidades de vivienda de las familias de ingresos medios. Por otro lado, con esfuerzos como este, pretendemos continuar contribuyendo a los objetivos de reactivación económica y de generación de empleo que tanto requiere nuestro país. Les damos así la más cordial bienvenida a los que se vienen incorporando a este webinar y aprovecho para informarles que una vez concluida la participación de nuestros invitados, se procederá a dar lectura a las preguntas que ustedes gentilmente nos indiquen en el chat. El proyecto de vivienda urbana inclusiva y sostenible es una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Banco Hipotecario de la Vivienda, y se promociona a través del siguiente video. Nuestras ciudades se enfrentan al reto que cada vez es más difícil encontrar suelo disponible, lo que ha llevado a algunas familias a desplazarse a sitios fuera de los cuadrantes urbanos para obtener su vivienda propia. Pero ¿qué tal si en vez de crecer hacia los lados, crecemos hacia arriba? El modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible es una iniciativa para crear soluciones habitacionales verticales para varias familias en lotes pequeños dentro de la ciudad. En estos espacios se diseña un condominio de pequeña escala de 3, 4, 5 o hasta 6 unidades en 3 o 4 niveles. La idea es que pequeñas y medianas empresas de construcción participen ubicando lotes pequeños o casas que ya cumplieron su vida útil. Estos espacios deberán ubicarse en los cuadrantes urbanos que permitan densificar en altura, además de contar con servicios de agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario. Todos estos espacios deberán también estar bien ubicados respecto a parques, transporte público, comercio, servicios urbanos,
educativos y de salud. Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible es promovido por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Cuenta con el apoyo de Presidencia de la República, el INBU y varias entidades financieras del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Queremos invitar a empresas de construcción, profesionales de ingeniería o de arquitectura que estén interesados en ser parte de este modelo para que juntos reactivemos la economía del país y rediseñemos nuestras ciudades. Para más información, diríjase a la página www.miva.go.cr o www.bambi.fi.cr. Nuestras familias merecen su casa para disfrutar nuestra ciudad. Además de conocer estos esfuerzos, el objetivo de este webinar es ampliar con la exposición de nuestros invitados el día de hoy. Para ello, como les decía, me presento, soy el ingeniero Eric Mata del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Me acompaña la arquitecta Dania Chavarría y les estaremos presentando como primer punto del día de hoy una hoja de ruta en la cual ustedes podrán visualizar cómo se lleva a cabo el webinar. Pero quizás antes de comenzar y darle la palabra a mi compañera Dania, queríamos aprovechar para recordarles que este es el primer webinar de una pareja de webinars que tendremos de hoy en 8, el segundo webinar. Este primero se basa en la conceptualización y diseño de las viviendas urbanas inclusivas y sostenibles. El que tendremos de hoy en 8, tema muy interesante también, se basa en el financiamiento, cómo conseguir el capital de corto plazo para trabajar en planos, en diseños, en permisos y cómo conseguir el capital para la construcción y finalmente hacer el enlace de los bonos y créditos para que las familias puedan optar por adquirir estas viviendas. Entonces, desde ahora, muy cordialmente invitados no solo al webinar de hoy, sino al webinar de hoy en 8, a la misma hora, donde estaremos viendo las alternativas financieras para desarrollar los webinars. Recordarles también que concluida la participación de nuestros invitados, se procederá a dar lectura a las preguntas que ustedes gentilmente nos indiquen en el chat. A continuación, presentaremos la hoja de ruta y le daré la palabra a mi compañera Dania. Muy buenos días, un gusto estar aquí y tenerlos presentes. Gracias por acompañarnos. Nos vamos enrumbando más hacia contribuir tanto a los desarrolladores como a los profesionales en la estrategia para formular, financiar y ejecutar un proyecto de vivienda urbana inclusiva y sostenible. Y para esto hemos definido una hoja de ruta que podemos o pueden encontrar de manera más detallada, pero básicamente este es el paso a paso. Lo primero que se debe realizar es la búsqueda de esta casa que ya cumplió su vida útil, como lo decía el video, o un lote que se encuentre disponible y como pudimos ver en el video también se hablaba de zonas específicas, zonas que tuvieran disposición de desechos o de aguas residuales, que tuviesen agua potable, que tuvieran ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de casas en deterioro o lotes en el centro de las ciudades. Luego de esto, se realiza un breve análisis de prefactibilidad, tanto técnica como económica, para definir si este lote o esta casa realmente cumplen con los criterios y parámetros y además nos da como resultado un precio que sea razonable. Y esto nos permite ya sea seguir adelante con la propuesta o descartar algunos de los terrenos que hemos encontrado. Este fue un ejercicio que hicimos antes de hacer los proyectos piloto, por ejemplo. Como paso número 3, tenemos la posibilidad de acceso a un financiamiento de corto plazo, no
todos van a necesitar este financiamiento, entonces podría ser que se convirtiera en un paso que va más adelante al punto, no sé, previo a la construcción o previo al diseño. Pero este financiamiento de corto plazo lo que pretende es ayudar a todas aquellos profesionales o empresas que no cuenten con un capital de manera inmediata para que puedan desarrollar todo el trabajo previo, ya sean anteproyectos, planos constructivos, inclusive hasta la misma opción de compra de lote, etcétera. O sea, es un financiamiento que lo que pretende buscar es que se pueda avanzar en el proyecto. Como paso número 4, la gran pregunta es cómo adquirir o poner en opción de compra la vivienda. Entonces, aquí hay un proceso de negociación con el dueño de la vivienda o del terreno para establecer si se compra, si se establece con una opción de compra, si inclusive el propietario en algunas ocasiones ha planteado la posibilidad de querer participar con el terreno como uno más de los que aportan y habrían diferentes escenarios. Como punto número 5 se plantea la parte de diseño, que este punto número 5 se liga un poco al tema del análisis de la prefactibilidad técnica y económica, porque en ese momento lo que se definen son como grandes rubros asociados a áreas, a cantidad de pisos, etcétera. Pero ya aquí en este punto estamos hablando de aterrizar ese diseño que cumple con esos análisis de prefactibilidad técnica y económica. Posterior a que se ha realizado el diseño, se unen todos los requisitos que hay que cumplir para presentar el proyecto a la entidad autorizada, y la entidad autorizada en el punto número 7, una vez que ha revisado toda la documentación y los requisitos, emite la declaratoria de interés social. Esta declaratoria de interés social es la que permite identificar al proyecto para que no sé, se le cobre menos en cuanto al tema de tasación, el 50% de permiso municipal, el 50% de póliza, etcétera. Entonces, en ese sentido, esta declaratoria es bastante importante. Después de que tenemos la declaratoria de interés social, pasamos a todo el proceso de tramitología en las instituciones y municipalidades a través del APC. Y una vez que tenemos tramitado el proyecto, podríamos decir que el punto número 9 casi que podría irse trabajando en paralelo a partir, no sé, desde el punto número 7 o 6, ¿verdad? Por ahí. Porque efectivamente la declaratoria de interés social tiene que salir para las familias o los grupos familiares, ¿verdad? Entonces, lo tenemos ahí como si fuera un paso más, ¿verdad? Porque es un paso importante, pero sí va directamente asociado con la presentación del proyecto a la entidad autorizada y la emisión de la declaratoria de interés social. Una vez que hemos identificado a las familias, contamos con el proyecto ya diseñado, con planos y con todos los permisos, se procede a la construcción o el inicio de construcción del proyecto. Y es aquí donde se podría asociar como paso número 11 el acceso a un financiamiento ya de largo plazo, que es el que permitirá efectivamente pagar ya sea el crédito de las familias en caso de que sea un proyecto BUIS de clase media, o el tema del bono familiar de la vivienda, o ambos, ¿verdad? Cuando sea una combinación de bono crédito. Finalmente, en el punto número 12, una vez que se han formalizado las unidades habitacionales, pues se procede a la entrega de las viviendas y al pago final al desarrollador. Entonces, básicamente, este es un breve resumen del paso a paso de cómo se formularía, financiaría y ejecutaría un BUIS. Perfecto, Dania, muchísimas gracias. Muy clara tu explicación y como bien lo indica Dania, si bien es cierto, aquí se presentan los hitos, algunos de ellos se traslapan y algunos de ellos pudieran no ser necesarios como el financiamiento de corto plazo para llevar a cabo el diseño.
Aprovechando que tenemos esta imagen proyectándose, que todos y todas ustedes lo pueden ver desde sus casas, los webinars que hemos establecido, podríamos prácticamente pensar que del paso 1 al paso 8 son los que tienen que ver con el webinar de hoy, perdón, al paso 5, del paso 1 al paso 5 tienen que ver con el webinar de hoy, y el webinar de hoy en 8 tiene que ver prácticamente del paso 6 en adelante. Ahí la única excepción es que el financiamiento de corto plazo no lo vamos a tratar hoy, sino que lo trataremos en el webinar de hoy en 8, que es el webinar, como les decíamos, más financiero. Este día tendremos la grata compañía de varias entidades financieras que nos van a exponer los productos que ellos tienen para el financiamiento de corto plazo y de largo plazo a las familias. Muy bien. Ahora, como siguiente paso, le damos la palabra a la arquitecta Cintia Carpio, directora de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Cintia nos tratará el interesante tema de cómo puedo empezar a buscar los lotes, por dónde comienzo, cuáles son los aspectos claves que me pueden dar una guía de dónde comenzar a buscar el lote. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Hola, buenas. Estoy buscando dónde proyectar y no me deja. Si ocupas que yo te la proyecte, con mucho gusto. Sí, creo que sí, porque no está habilitado. Bueno, mientras Eric va proyectando, muchísimo gusto verlos a todos y a todas acá participando en este webinar. El día de hoy, como decía Eric, yo les voy a hablar un poquito sobre los criterios y los parámetros para la selección del lote y algunos con relación al diseño. Perfecto. Tal vez si pasas a la siguiente, Erika. Ok. Bueno, la imagen esta que les estoy mostrando es la imagen de lo que se denomina nuestra ciudad capital, ¿verdad? Que es la ciudad que está delimitada por el anillo de contención. Y esta imagen nos sirve para ilustrar el modelo predominante que tenemos en nuestras ciudades, ¿verdad? Que es un modelo de baja densidad que está en expansión constante, una expansión horizontal. Ok. Una expansión horizontal que genera muchas presiones sobre, sobre nuestros ecosistemas estratégicos, ¿verdad? Tanto los que están dentro de las áreas urbanas, ¿verdad? Como las que vemos, los cauces de los ríos, por ejemplo, o a pequeñas zonas boscosas que nos quedan, como también, digamos, en todos los bordes de la ciudad. Y, digamos, este caso se repite en muchas de las ciudades que tenemos en nuestro país. Según datos del INEC del 2020, aproximadamente 3.700.000 personas actualmente viven en áreas urbanas y esto representa aproximadamente el 72% de la población del país. De esta población, 1.700.000 personas aproximadamente viven en esta ciudad capital en 540.000 viviendas. Entonces, Eric, si puedes pasar, por favor. Okay, entonces es importante tener claro que la población que vive en áreas urbanas lo hace porque aquí es donde se concentran pues, las mayores oportunidades, ¿verdad? De empleo, acceso a servicios, economía, etcétera. Entonces, pues en las ciudades vamos a seguir concentrando y va a seguir creciendo, digamos, la emigración de personas, y todas estas personas necesitan una vivienda, ¿verdad? Donde vivir, no solamente la requieren, sino que es su derecho, ¿verdad? Obtenerla. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Que muy rápidamente les he esbozado, nosotros como grupo de trabajo, ¿verdad? Nos enfrentamos al reto de cómo generar vivienda de interés social en estas ciudades. Adelante, Erika. Ok, entonces, bueno, buscamos el modelo, ¿verdad? Este modelo vivienda urbana inclusiva y sostenible busca impulsar vivienda adecuada en las ciudades costarricenses, ¿verdad? ¿Qué es la vivienda adecuada? Eric, si puedes pasar, tal vez. ¿Qué es la vivienda adecuada? Bueno, es una vivienda que cumple con una serie de condiciones, según lo ha definido ONU Habitat, ¿verdad? Tiene ciertas condiciones de localización, de disponibilidad de servicios, acceso a servicios e infraestructura urbana,
accesibilidad, habitabilidad, asequibilidad, seguridad en la tenencia y adecuación cultural. Entonces, en esta presentación que yo les voy a hacer, yo me voy a concentrar en los puntos de localización, disponibilidad, habitabilidad y asequibilidad. Adelante, Erika. Ok, para empezar con el primer punto, ¿dónde se ubica la vivienda urbana inclusiva y sostenible? Entonces, bueno, como les decía al inicio, muy en general se ubica en las áreas urbanas de nuestro país, en nuestras ciudades. Aquí pueden ver un mapa de todas las áreas urbanas que existen, ¿verdad? Vemos en morado la gran ciudad capital. Si puedes pasar, Eric, la siguiente. En estas ciudades, en todos esos puntitos que vemos, podemos ubicar vivienda urbana inclusiva y sostenible en los cuadrantes urbanos, o sea, en las áreas que ya están consolidadas, que ya están construidas, y también en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos, o sea, las zonas que están definidas en los planes reguladores o en otra normativa que exista supletoriamente a nivel nacional como áreas de expansión. Entonces, como primer paso es ubicar, digamos, un área urbana, una ciudad donde queramos trabajar, irnos al plan regulador o a la normativa nacional que aplique supletoriamente y ubicar, ¿verdad?, las zonas que sean categorizadas como cuadrante urbano o área de expansión del cuadrante urbano. Adelante. Bueno, aquí podemos ver, digamos, ejemplos de posibles zonas urbanas donde podemos desarrollar vivienda urbana inclusiva y sostenible. Como les decía al inicio, gran parte del gran área metropolitana, ¿verdad? Muchos de los cantones que tenemos aquí, por ejemplo, Curridabat, Alajuelita, Tibás, etc. También, por ejemplo, en ciudades intermedias como Ciudad Colón, en Alajuela, ¿verdad? Es una buena alternativa. Adelante, Eric. También, por ejemplo, podemos pensar en las ciudades costeras como Punta Arenas, u muchas otras ciudades que encontramos por todo el país, que cuando las vemos así, incluso muy rápidamente, podemos ver que el modelo de desarrollo es el mismo, ¿verdad? Es un modelo de desarrollo de baja densidad que está expandiéndose a través sobre todo de las líneas de comunicación viales, ¿verdad? Entonces, este modelo lo que plantea, lo que busca, ¿verdad?, es desarrollar vivienda en estas zonas y hacer un mejor uso y más eficiente del suelo, ¿verdad?, del suelo urbano que es tan escaso, tan caro, además. Entonces, siguiente. Ok, bueno, el siguiente paso es, ya cuando me ubico, ¿verdad?, en un cuadrante urbano, en una zona de expansión urbana, ¿qué características tiene que tener esa zona, ¿verdad?, para que yo pueda desarrollar un BUIS? Entonces, bueno, lo primero es que tiene que tener un uso de suelo residencial o mixto, ¿verdad?, y que tiene que permitir el desarrollo de condominios verticales, ¿verdad?, para empezar. Además, tiene que permitirse al menos edificaciones de 3 niveles, ¿verdad? No es necesario más allá de 3 niveles porque el modelo de BUIS plantea mantenernos en este rango, pero por lo menos 3 niveles, tener esa posibilidad. Y zonas con una densidad que puede ser ahí variable, pero que al menos nos permita desarrollar 3 viviendas en ese terreno. Bueno, otro tema muy importante en cuanto a localización, ¿verdad?, es el tema de amenazas naturales, ¿verdad?, o riesgo de desastres. Entonces es muy importante siempre tener, pues, revisar sobre todo las zonas, pues pasar que esté fuera de áreas de riesgo de desastres, exacto, según los mapas de amenazas o los informes de la CNE, ¿verdad? Entonces es muy importante que no reproduzcamos el riesgo, no porque en un lugar hay una vivienda significa que es recomendable demolerla y construir otra ahí, ¿verdad? Hay que verificar que el lote que ubicamos se encuentre en una zona que sea completamente segura para volver a desarrollarlo. Siguiente. Ok, ya entrando al segundo punto, a la segunda condición que les hablaba, con relación a la vivienda adecuada, hasta el tema de la disponibilidad de servicios e infraestructura urbana. Entonces, adelante, Eric. Aquí vemos, por ejemplo, dos condiciones que necesitan los lotes, ¿verdad? Uno, que tenga cobertura y alcantarillado sanitario. Este tema del alcantarillado sanitario, pues,
es lo más recomendable, sobre todo por temas de costos, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero es recomendable que el lote que elijamos tenga cobertura de este sistema, además que tenga capacidad y disponibilidad hídrica muy importante, ¿verdad? O sea, que nos aseguremos de que hacia el lote va a llegar el agua. Siguiente. Con relación a este tema, también es importante el tema de acceso a servicios públicos, ¿verdad? Como me imagino que ya conocen y hemos visto en otros webinars, ¿verdad? La vivienda urbana inclusiva y sostenible se pretende desarrollar en zonas que estén muy bien servidas de la ciudad, que tengan acceso a salud, a educación, a cuidado, que ya tengan parques, que hayan áreas recreativas y muy importante, ¿verdad? Un tema que siempre enfatizamos es el tema de acceso al transporte público, ¿verdad? Sobre todo viéndolo desde el enfoque de desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? Entonces es muy importante desarrollar vivienda donde hay acceso a transporte público, ¿verdad? Sobre todo alineado con los proyectos ya que tenemos, que se están planteando desde el Estado, ¿verdad? Como los que son sectorización de buses, los relacionados a tren de pasajeros, etcétera. Entonces, este aspecto es muy importante y de hecho que esto se ha incorporado como un parámetro importante para la selección, digamos, de los terrenos en nuestros instrumentos. Bueno, aquí un poquito más sobre este tema del desarrollo orientado al transporte. Hicimos varios ejercicios para definir zonas con potencial, ¿verdad? Donde se podría desarrollar vivienda de interés social con este modelo, ¿verdad? Y todo esto lo pueden encontrar en la página del MIVA, si gustan más información. Adelante. Ok, ya con relación a la siguiente condición, que tiene que ver con la habitabilidad, ¿verdad? Esto es un poco como, ¿cómo es ese lote que yo tengo que buscar, ¿verdad? Bueno, es un lote que tiene un frente mínimo de al menos 6 metros, que tenga un área entre los 120 y los 250 metros cuadrados, y como dijo anteriormente Dania, puede ser un terreno que esté en verde, que esté ocioso, por ejemplo, que tenga una edificación deteriorada, en desuso, o que se requiera demoler. En ambos casos es posible. Siguiente, Eric. Esto tiene un papel muy importante, sobre todo con el tema de la renovación urbana, ¿verdad? Este es un ejercicio que se hizo en algún momento con relación a los 4 distritos centrales de San José, ¿verdad? Tratando de buscar qué oportunidades había de terrenos vacíos o terrenos desocupados de cierta área que pudieras tener o ser oportunidades, ¿verdad? Para el desarrollo de vivienda urbana inclusiva y sostenible. Lo que nos hemos encontrado es que, bueno, para sorpresa de nadie, hay muchos terrenos, ¿verdad?, que podrían tener posibilidad cuando los vemos desde esta lupa, ¿verdad?, que es la de reciclar terrenos, tratar de densificar la ciudad, promover la ciudad compacta, y en este sentido, ¿verdad?, es que nosotros consideramos que la vivienda urbana inclusiva y sostenible puede tener un rol importante en la renovación urbana. Siguiente, Erika. Aquí les muestro nada más una imagen rápida, digamos, de lo que es el visor, que ya también hemos visto en otros webinars con más detalle. El visor para zonas idóneas priorizadas, ¿verdad? Está disponible en la página del MIVA y pueden entrar y ubicar zonas en las que se ha identificado potencial y oportunidad para desarrollar este tipo de proyectos. Es una herramienta que está en constante cambio, ¿verdad? Porque siempre se está alimentando con información que viene de diferentes instituciones, de municipalidades, etcétera. Entonces, para que ustedes más bien lo tengan disponible como una herramienta de consulta. Siguiente. Ok, y ya llegando al último punto, el que tiene que ver con la asequibilidad, ¿verdad? Es importante tener claro que las familias a las que, bueno, las que van a habitar en estas viviendas, ¿verdad? Como decía Dania, son familias de extrema necesidad y familias de ingresos medios. Entonces, adelante, Eric. Aquí podemos ver, voy a detenerme un poco en explicarles qué significa esto, ¿verdad? Familias en extrema necesidad según las condiciones o los parámetros que define el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, son familias cuyo ingreso del núcleo familiar es menor a 415,000 aproximadamente colones, y las familias de ingresos medios son las que tienen un ingreso familiar de ese monto, 415, hasta 1.661.000 colones, ¿verdad? Entonces, para estos dos segmentos de la población es que van dirigidas las viviendas
del modelo BUIS. Adelante. Sí, ok. Y también voy a explicarles la relación de esto con la vivienda de interés social para que lo tengan claro, ¿verdad? La vivienda de interés social se refiere a cualquier vivienda que sea financiada total o parcialmente con recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Entonces, incluye ambos segmentos de extrema necesidad y clase media. Y el sistema financiero ofrece, ¿verdad?, subsidios y diferentes programas a ambos segmentos. Como decía Dania, pueden ser algunos, por ejemplo, para extrema necesidad, que son un bono familiar extrema necesidad o artículo 59, ¿verdad? Que es para estas familias que pues, necesitan todo el subsidio, mayor apoyo, ¿verdad? Por su condición de pobreza. Y para las de clase media, ¿verdad? Hay algunas otras alternativas en las que se incluyen bonos créditos, ¿verdad? Una parte de bono, por ejemplo, a través del programa de ingresos medios o un bono ordinario, ¿verdad? Y el resto a través de un crédito. Entonces, ambas posibilidades están si se enmarca, digamos, la vivienda dentro del sistema, pero también es importante tener claro que las viviendas pueden ser desarrolladas y financiadas por entes que no sean del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, sino fuera, digamos, de este marco. Siguiente, Eric. Ok, y ya para terminar con relación a este tema de asequibilidad, ¿verdad? ¿Cuánto entonces puedo pagar por el lote, ¿verdad? Porque esto era, pues, el paso 1. Entonces, muy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, les voy a presentar estos dos ejemplos. Por ejemplo, en este caso 1, ¿verdad? Podemos tener un lote o una casa, ¿verdad? Puede ser un lote vacío o una casa que vayamos a demoler de aproximadamente 55 millones de colones en los que tenemos la meta de ubicar 6 viviendas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver en el ejemplo que se ven el costo estimado de las viviendas, ¿verdad? Tenemos 4 pisos, bueno, 3 pisos en las viviendas ubicadas al frente y atrás también tenemos 3 viviendas, o sea, son 6 unidades, esa es la meta, ¿verdad? Y para tratar de tener una utilidad aproximada, bueno, ahí se me tapa, no sé si todos se les tapa también abajo el dato, un margen de utilidad de aproximadamente del 19%, ¿verdad? Deberíamos estar apuntando a un costo de 220.000 colones por metro cuadrado. En el segundo ejemplo, tal vez si pasamos, Eric. El segundo ejemplo, que más bien son solamente 4, no hay o sea, solamente es una fila de viviendas, por decirlo así, solo 4 viviendas ubicadas al frente, en 4 pisos, un lote o una casa de 35 millones de colones, ¿verdad? En un área de lote de 200 metros cuadrados, también tratando de mantener un margen de utilidad del 19%, el costo por metro cuadrado ronda los 175.000 colones. Entonces, bueno, muy rápidamente esos son los ejemplos que les traía. Este tema de financiero, ahorita más adelante lo vamos a ver más en detalle, con un modelo muchísimo más preciso que ¿verdad? Esto era un poco nada más un ejemplo para que se den una idea de cuánto pueden rondar los costos, aunque es muy variable dependiendo, digamos, del diseño y la configuración, ¿verdad? Que se plantee en cada proyecto. Adelante, Eric. Bueno, y para concluir nada más, entonces es importante tener claro que para las viviendas urbanas inclusivas y sostenibles se debe considerar como primer paso una serie de condiciones que tienen que ver con localización, con acceso a infraestructura, servicios, con habitabilidad, que son importantes, ¿verdad? Para que el proyecto sea factible y que vaya a ser exitoso. Entonces, bueno, quedo a la orden si requieren alguna información adicional o tienen preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a la arquitecta Cintia Carpio por una explicación tan detallada. Como podemos ver, el modelo no solo se trata de hacer viviendas, sino realmente de hacer ciudad. Y yo creo que la arquitecta nos explica muy bien cómo esta modalidad de desarrollo de viviendas se puede relacionar con la vida, uso en espacios públicos, la calidad de vida a través del transporte público
no tener que trasladarse horas de horas para llegar al trabajo, para los servicios que requerimos con nuestras familias. Entonces, creo que la presentación de Cintia es bastante clara en todos esos aspectos. Adicionalmente, comentarles que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ha desarrollado una serie de herramientas en su página web, que es www.miva.go.cr. Ahí se encuentra un apartado para vivienda urbana inclusiva y sostenible y podrán encontrar herramientas como las que hoy vamos a ver y algunas guías de diseño. Una de esas herramientas es un visor y ahora les pondremos un video donde el arquitecto Ronald Granados de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos del MIVA nos explica cómo funciona el visor para aquellos interesados en utilizarlo. Buenas, mi nombre es Ronald Granados y hoy les voy a presentar la página web del modelo BUIS, Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible. Acá en la página principal del Ministerio de Vivienda podemos encontrar lo que es el link hacia el modelo. Dándole clic acá, nos lleva a la misma. En esta página podemos encontrar distintas viñetas que nos van a llevar a los apartados del modelo. Podemos descargar lo que es el documento del modelo en este link. En este documento podemos ver todo lo que consta de lo que serían los objetivos, alcance, las tipologías de viviendas, los esquemas económicos y demás relacionados con el modelo de vivienda. Más adelante les explicaré los visores y para poder comprender lo mismo se pueden ir al apartado que está acá en la página 19, en donde se ven los distintos valores de idoneidad de cada uno de los sitios. Ok. Acá podemos encontrar lo que sería la guía de diseños para los proyectos. Esto sirve para lo que serían los desarrolladores poder tener un paso a paso de lo necesario para poder construir un proyecto de vivienda urbana inclusiva y sostenible. Esta guía fue elaborada a través de las experiencias que se llevaron con los planes piloto y se ha construido en base con un documento de rechazos frecuentes de bomberos, acueductos, Ministerio de Salud y el INBU. En la página también podemos encontrar lo que son los parámetros a las zonas idóneas y a las zonas potenciales. Les voy a explicar solamente uno de los mismos porque la navegación de ellos es igual. Tienen que darle clic acá en donde dice ingresar al visor y luego aceptar. Y acá podemos ya sea hacer zoom a la zona de su interés en donde usted tenga su terreno, o podemos buscarlo por nombre. En este caso podríamos buscar, no sé, Tibás. Y nos va a acercar a la zona. Acá podemos ver lo que son los diferentes valores de las zonas priorizadas. Podemos activar en esta pestaña lo que sería la leyenda del visor. En este caso, este visor es de zonas idóneas y entonces vamos de verde oscuro hacia verde claro según las cantidad de parámetros de idoneidad que se cuente. De igual manera, se incluye también lo que serían las centralidades urbanas. Estas serían las ciudades que se encuentran fuera de la GAM, que cuentan con ciertos requisitos para poder construir lo que sea un BUIS. En esta otra pestaña también podemos apagar y encender lo que serían las capas. En este caso vamos a apagar lo que sería el buffer de las estaciones previstas para lo que sería el tren, la red sanitaria, y ustedes pueden ver cómo el mapa se actualiza casi que al instante. Entonces, si usted tiene un terreno, usted lo puede georreferenciar con respecto a esto. Estos visores también se pueden ver en lo que serían dispositivos móviles. Ok. El visor de parámetros de zonas potenciales, como les dije, funciona de manera similar. Y luego tenemos lo que sería la calculadora de estimación financiera, que es un archivo en Excel que pueden descargar acá. Este archivo está programado para poder dar lo que sería la rentabilidad de un terreno. Acá ustedes ingresan lo que sería el número de soluciones y se pueden ingresar todos los cálculos para
ver si les es o no les es rentable el proyecto. Y por último, en la página podemos encontrar una información básica acerca de la estrategia de coaching, que es lo que estamos haciendo en este momento con lo que sean los webinars. Tenemos atención para todas sus consultas a través de este correo, buis@miva.cr, el cual estamos revisando periódicamente, por lo cual no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias también al arquitecto Ronald Granados por la detallada explicación. Como habrán visto en la página web del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, cuentan con una caja de herramientas para poder llevar a cabo sus proyectos o sus análisis previos de proyectos, como lo explicaba la arquitecta Dania Chavarría, para poder decidir si una casa tiene potencial. Esa casa que vemos, que se vende, que podría tener potencial, tenemos que hacer algún análisis previo, una prefactibilidad, y estas herramientas son herramientas muy valiosas. A propósito de las herramientas, ahora contamos con la presencia del licenciado Daniel Navarro, también del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que tiene formación en temas económicos y financieros. Don Daniel nos explicará cómo se utiliza la calculadora financiera o la calculadora de factibilidad que está en la página del MIVA y cómo se lleva a cabo este breve análisis de prefactibilidad, inclusive cuáles costos deben incluirse en estos proyectos para que no se nos vaya a olvidar incluir alguno de los costos y luego tener alguna sorpresa. Entonces le damos a don Daniel la palabra en estos momentos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Eric. Un saludo a todos. Un placer estar acá y poder participar en lo que sería este webinar. Como mencionó Eric, vamos a presentar lo que es una de las herramientas que se pueden encontrar dentro de lo que es la página. En este caso sería específicamente el Excel que mencionó también el compañero Ronald. El Excel está compuesto realmente de 6 pestañas. Una pestaña esta sería inicialmente los supuestos sobre el proyecto. Aquí se puede agregar específicamente la información del terreno, cuál sería la tasa de interés que se está utilizando, el plazo de las obras, la cantidad de apartamentos, el tamaño de los apartamentos, ¿verdad? Cómo funcionaría el tema de las preventas, gastos de promoción y ventas que hay que considerar, ¿verdad? Si va a haber un parqueo por apartamento o no va a haber parqueo, si va a haber usos mixtos o no va a haber usos mixtos, y la cantidad de apartamentos según el nivel. En este caso estaremos trabajando con 3 niveles, donde el primer nivel va a estar los 4 apartamentos junto con el sistema de drenajes, y en el segundo nivel van a haber 2 apartamentos, al igual que en el tercer nivel específico. Aquí algo importante de mencionar es que el instrumento, la herramienta, lo que nos permite también es hacer mezclas, ¿verdad? No solo de residencia, sino también incluir específicamente lo que sería en sí otros usos como comercial propiamente. Iniciaríamos con la parte de costos, ¿verdad? Aquí en esta pestaña lo que nos provee es la información del área de terreno, como les había mencionado. Se puede incluir si va a haber área comercial o no va a haber área comercial. Y a partir de ahí empezamos a llenar la información respectiva sobre el perfil del proyecto, ¿verdad? Si va a haber área de parqueo, cantidad de fincas filiales, el número de apartamentos. Los costos los podemos manejar directamente a nivel de las dos monedas, en dólares o colones. Si es en dólares, igual hay que recordar aquí específicamente manejar el tipo de cambio del día para poder hacer las estimaciones de forma más concreta y más exacta. Los costos unitarios los podemos estimar a nivel de metro cuadrado por terreno, de parqueos, aparcamientos, o la totalidad del proyecto con los costos directos específicamente. Asimismo, podemos ir estimando lo que serían los precios unitarios de venta de cada una de las unidades, específicamente según las proyecciones que se podrían ir estimando sobre cuánto se estaría vendiendo cada una unidad de las que se están desarrollando. El flujo tal vez sería en sí la pestaña que nos tiene la mayor cantidad de información. Se fue desarrollando de forma tal que podamos tener el flujo de proyecto,
con la cantidad de meses, ¿verdad? Es un tipo de Gantt específicamente de lo que duraría el tema de factibilidad, de diseños, estudios ambientales, construcción, la constitución del condominio, la normativa requerida, los planos de catastro y la formalización de las ventas. A partir de ese flujo específico, podemos ir analizando lo que serían las entradas por parte de las preventas, que vienen específicamente de la pestaña de ventas, lo que esperaríamos de recibir específicamente en cantidad de ese 10% de la preventa en el mes esperado, que esto lo que nos da es una viabilidad, ¿verdad?, financiera sobre cuánto dura el proyecto y cómo se va a ir adquiriendo, ¿verdad?, en sí esos primeros ingresos del proyecto específicamente. Los porcentajes de preventa pueden variar, ¿verdad?, según las estimaciones que se están haciendo por cada uno de los proyectos y por cada uno de los desarrolladores, según el perfil o la necesidad requerida. Y el valor de venta también proviene directamente de la pestaña anterior, costos, que nos viene a dar en sí cuál sería el precio de venta, ¿verdad?, esperado por cada uno, según el tipo de cambio y lo que esperaríamos obtener por precio de metro cuadrado específicamente. Asociado a esto, dentro de lo que habíamos visto en el tema de los supuestos, bueno, viene el total, ¿verdad?, del valor del terreno específicamente, y esto lo vamos a ir analizando dentro de lo que es la estimación, ¿verdad?, de amortización para lo que sería el préstamo de corto plazo, que sería el préstamo de construcción, del desarrollo. La pestaña tiene la eficiencia de que podemos ir modificando la tasa de interés, un 12%, que ahora creo que en este momento ronda el promedio de las tasas para corto plazo, específicamente los plazos y si hay gracia o no hay gracia dentro de lo que sería el préstamo que se estaría adquiriendo. El monto total va a venir estimado según el flujo específico, ¿verdad?, de la información, pero en este caso podemos ir desarrollando la información, nos va a decir cuál sería la cuota mensual y cuál sería la cuota anual, ¿verdad?, del proyecto específicamente. Esta información se viene a adquirir directamente de lo que sería la información de los costos generales mensuales que vendrían dados acá del total de las salidas, específicamente el costo financiero. Viene asociado a lo que sería el tema de financiamiento. En el tema también del presupuesto propiamente del proyecto a nivel constructivo, se puede ir incorporando dentro de lo que son las salidas del proyecto. En este caso, la matriz ya tiene incorporado lo que sería los porcentajes de gastos legales de terreno, entonces los va a ir estimando propiamente según el costo. El tema de demolición, aquí es importante considerar si el predio, ¿verdad?, o el bien inmueble que se está adquiriendo tiene o no construcción, si esta construcción tiene la viabilidad de por lo menos utilizar parcialmente parte de la construcción existente, o en el caso de que sea un terreno verde específicamente, no habría costos. En este caso estamos asumiendo que no hay costos de demolición. La construcción de cerramiento, la construcción de los apartamentos y sucesivamente todo lo que son las demás cargas específicas de permisos, de timbres del colegio, los trámites, entre todos. Y igual nos viene desarrollado sobre todo el flujo, ¿verdad?, temporal del proyecto específicamente. Toda esta información se va a ir agregando conforme van llenando la matriz según el perfil del proyecto, y a partir de ahí nos va dando el costo promedio por solución. En este caso nos estaría dando alrededor de los 37 millones y medio, y el costo promedio de los ingresos, que sería específicamente el precio de venta de lo que sería cada una de las soluciones. Si aquí vemos la rentabilidad, ¿verdad?, sobre la inversión es alrededor de un 33%, y sobre la inversión inicial, que sería el costo específico del terreno de la adquisición, sería 148%, lo cual podemos, y que creo que es importante recalcar, que un modelo de este caso, que es algo muy similar a lo que se está estimando que serían los costos de construcción por unidad específicamente, se tiene una rentabilidad interesante de un 33%. Para una pyme, esto es un proyecto bastante importante o rentable en sí,
Y en el caso de los precios, ¿verdad?, de la solución, como había mencionado la arquitecta Cintia Carpio, entrarían dentro de lo que podría ser el sistema financiero nacional para la vivienda sobre el monto de vivienda de interés social. Ahora, es importante ampliar la lógica en el sentido de que puede ser que las soluciones que se vayan a desarrollar puedan ser enfocadas a el sistema financiero nacional para la vivienda o fuera de este, dado que también estamos generando o promoviendo en sí el desarrollo específico de usos mixtos dentro de lo que son los proyectos, ¿verdad? Área comercial, área residencial y también para población de ingresos medios, ingresos altos. Lo que buscamos acá es realmente poblar realmente aquellas áreas urbanas existentes, ¿verdad? Generar esas economías de escala que vienen a través de la mezcla de usos de suelo, como mencionó Cintia Carpio, y también esa mezcla de poblaciones de distintos niveles de ingreso que al final termina constituyendo lo que sería la riqueza de nuestras ciudades. Hay proyectos que en sí, según el costo financiero o el costo del terreno, como mencionaron en la anterior presentación, nos va a incidir que la rentabilidad o puede ser negativa o puede ser muy baja para lo que sería tal vez el desarrollo. Esta herramienta o este instrumento específico que está en la página web nos permite, ¿verdad?, hacer un análisis previo, ¿verdad?, sobre la rentabilidad del proyecto durante la etapa de análisis y planificación. Encontramos el terreno y podemos empezar a hacer los números respectivos sobre si el proyecto va a ser rentable o no. Finalmente viene una tabla de resumen que nos permite comparar distintos proyectos a la hora del análisis de los costos, ¿verdad?, por medio de solución, digamos, de ingresos constructivos, crecimiento anual, ¿verdad?, de los gastos a través del periodo de construcción específicamente, y analizar el margen de ganancia respectivo al perfil de mi empresa, o si soy profesional independiente, sobre mi posibilidad de hacerle frente a esos costos. En resumen, esta sería en sí el instrumento. Es importante recordar que todas las pestañas tienen un tipo de relación entre ellas, por lo cual el proceso inicial es a través de la matriz de costos, ¿verdad?, inicialmente, luego el tema de ventas, financiamiento y finalmente la información respectiva a los flujos que terminada esta complexión, ¿verdad?, de toda la pestaña, podemos ya hacer el análisis respectivo sobre el proyecto a través de la página de resumen. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Daniel Navarro del MIBA. Muy interesante la explicación de esta valiosa herramienta que tiene el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a disposición de las personas que quieran comenzar a analizar posibles proyectos. Recordemos, hay un primer cálculo que se puede hacer, un cálculo rápido para ver si una vivienda tiene un precio más o menos en el rango que nos interesa, pero si ya requiere un cálculo más detallado, inclusive del estilo de cálculo que los bancos piden para otorgar líneas de crédito, esta herramienta es una excelente herramienta. Bueno, seguimos avanzando en nuestra agenda del webinar del día de hoy. Darle la bienvenida a cualquier persona que se nos haya unido. Recordarles que hoy es el primer webinar de formulación técnica del proyecto, y de hoy en 8 a las 10 de la mañana tendremos el segundo webinar, la segunda parte, que es el financiamiento de los proyectos y la presentación al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Algo muy importante en nuestra hoja de ruta es el momento donde nos toca ya llegar a diseñar. Entonces, para ello tenemos a una arquitecta del Bambi que tiene mucha experiencia en estos desarrollos de pequeña huella, nos acompaña hoy la arquitecta Yenori Quesada, y nos va a hablar sobre los conceptos clave para diseñar un BUIS. Voy a compartir la presentación de la arquitecta en este momento.
Yenori, te damos el pase. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos y a todas. Gracias por abrirnos el espacio para presentarles el plan piloto para los modelos de vivienda urbana inclusiva sostenible. Siguiente. Retomando un poquito lo que conversó Cintia anteriormente, este plan piloto, después de haber hecho y reunido varias de las caracterizaciones que nos presentó Cintia, logramos ubicar una propiedad en la provincia de San José, Cantón San José, Distrito Pavas, específicamente en la Alameda Río Colorado, Rincón Grande de Pavas. Esos son bloques bastante densificados, como pueden ver en las imágenes. Nos dimos a la tarea de analizar el entorno del lote para generar el proyecto. Vimos su cercanía a servicios esenciales, como son los educativos. Tenemos también la cercanía del aeropuerto. Pueden ver en línea roja lo que es la vía principal hacia San José. Y realmente pues el terreno está con bastante accesibilidad para las personas que lo vayan a habitar. Siguiente. La propiedad, como les mencionaba, nos dimos a la tarea de averiguar. Uno de los primeros puntos importantes fue cerciorarnos de que tuviera disponibilidad de agua y disponibilidad de alcantarillado sanitario. Tiene alumbrado público en su frente y cuenta con 6 metros de frente a Alameda asfaltada. Dentro de la propiedad se encontraba una vivienda, como pueden ver en la fotografía de abajo. Esta vivienda estaba en regular estado y se procedió a realizar la demolición. Este lote tiene un área de 120 metros cuadrados y no poseía en el momento de su revisión ni con gravámenes ni con anotaciones. Una topografía que presenta y una geografía bastante regular. Y su cercanía a lo que son centros poblacionales, pues nos permitía realmente poder generar, en base a los conceptos presentados, una primer propuesta para este tipo de proyecto. Siguiente. Voy a hacerles una breve descripción del proyecto y cómo se llegó a originar este primer plan piloto. Lo que nos permitió el lote fue densificar grandemente todo el espacio y darle un uso bastante óptimo. El plan regulador nos permitió un retiro frontal de 0 metros y sí nos condicionó la altura. En este caso, la altura del proyecto es de 2 niveles. Por estar en Alameda no pudimos realizar 3 niveles, pero sí nos permitió pues abarcar bastante porcentaje del lote en cobertura de construcción. De igual forma, el proyecto se presenta como un condominio vertical, residencial, que consta de 2 niveles, como les dije anteriormente. Un primer nivel donde está el acceso a una cochera, que es el acceso vehicular, un área destinada para lo que es basurero, que serían parte de las áreas comunes construidas, y un área de acceso que va a permitir el ingreso hacia la primer finca filial que se encuentra en este primer nivel. Pueden observarla que ingresa de forma lateral y ese ingreso se da a lo que es la sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, el baño, el área de pilas, y cumpliendo con la normativa actual del país en términos de reglamento de construcción, pues se dejan lo que son las áreas comunes libres como patios de luz. De igual forma, este acceso peatonal nos permite ingresar al medio de egreso que nos dirige a, siguiente, Eric, a el segundo nivel, donde tenemos 2 fincas filiales más en espejo, una hacia adelante y otra que va proyectada exactamente donde está la primera en el primer nivel.
En este llegamos del ingreso por las escaleras, llegamos a un pequeño vestíbulo. Ese vestíbulo nos permite el ingreso, la entrada a las dos viviendas. Y como pueden ver, las áreas comunes libres que vienen de abajo, que van a servir para darle esa confortabilidad a los espacios con ventilación e iluminación natural. Tratamos de cumplir con toda la normativa y de cumplir con los espacios mínimos requeridos para lo que son las viviendas. Pueden observar la distribución, que es muy similar a la de abajo. Sala, comedor, cocina en un solo espacio, 2 dormitorios, el área de baño y pilas. Estas viviendas tienen alrededor de 45 metros cuadrados. Pueden observar aquí imágenes generales de lo que es el proyecto. Al ser condominio tenemos que tener todo un cerramiento perimetral. Muy importante tomar en cuenta que en el momento que se diseñó la normativa nos pedía un parqueo. Ese parqueo se presentó y una de las subsanaciones que hubo a hacer a bomberos fue el compartimentar totalmente el área de parqueo, al igual que el área de los medios de egreso. Esto por cumplir con lo que es la seguridad humana. Al lado derecho pueden observar vistas internas del condominio, donde se ven las áreas comunes libres, áreas comunes construidas, el área interna de las soluciones habitacionales, y la última imagen es del patio de luz hacia donde van las áreas de pilas de las dos unidades habitacionales o fincas filiales construidas. Siguiente. Les comento también que a nivel de permisos se dio todo el debido proceso. La recolección de los requisitos documentales, como les comenté, la disponibilidad de agua, la disponibilidad eléctrica, la disponibilidad del servicio de recolección de desechos, por su cercanía también al aeropuerto, tuvimos que pedir la restricción de alturas, aviación civil. También obtuvimos la disponibilidad de conexión al alcantarillado sanitario. Esto también nos permitió abarcar mayor cobertura en diseño para las viviendas y no tener que disponer de ese espacio para otro tipo de solución para los sistemas colectores de aguas negras. También tuvimos que cumplir, como nos decía Dania, con la declaratoria de interés social. Es un proyecto que se presenta como condominio vertical residencial para artículo 59 y atender a 3 familias. Siguiente. Parte muy importante, les comentaba, las familias son 3 familias beneficiarias seleccionadas por el MIBA del sector del Triángulo de la Solidaridad, y se procedió con estas familias a armar el expediente, a presentar esos expedientes a la entidad, a que se revisaran, a subsanar lo que hubo que subsanar, y se les aprobó mediante el bono artículo 59 el costo de solución a estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias a la arquitecta Yenori Quesada de Bambi por mostrarnos este interesantísimo proyecto. Acá nos podemos dar una idea del gran potencial que tiene esta modalidad WIS, vivienda urbana inclusiva y sostenible, para generarnos ciudades con un grado mayor de densificación y mayor acceso a los beneficios de vivir cerca de los servicios. Con esta intervención de la arquitecta Yenori vamos llegando al final de las intervenciones que teníamos programadas para el día de hoy y quisiéramos abrir el espacio para preguntas, para lo cual estaremos siguiendo la siguiente dinámica, si a ustedes les parece bien. A las señoras y señores que han
hecho sus exposiciones hoy, les iremos dirigiendo las preguntas y cuando escuchen su nombre pueden encender la cámara y hacer referencia a la respuesta. Si alguna persona quiere agregar algo a la respuesta que algún compañero o compañera dio, puede hacer uso de la palabra una vez que la persona que fue la que se le dirigió la pregunta originalmente termine, puede complementar y así generamos una discusión rica en estos momentos. Entonces, por acá vamos a empezar a ver algunas primeras preguntas que encontramos a la arquitecta Yenori. ¿Cuál es el momento indicado, cree usted, para buscar e involucrar a las familias en el proceso y cómo es este proceso de trabajar de la mano con las familias? Me imagino que esta pregunta es muy importante para las y los profesionales porque muchas veces hemos estado acostumbrados a diseñar y que luego al tanto de varios meses llega alguien y compra una casa, ¿verdad? Acá la lógica es un poquito diferente, acá la lógica es diseñar un poco de la mano con las familias si esto fuera posible, ¿verdad? Entonces, repitiendo la pregunta, doña Yenori, ¿cuál es el momento indicado para buscar a las familias? Me imagino que se refiere a la hoja de ruta que la arquitecta Dania nos mostró y cómo es el proceso para poder trabajar de la mano con estas familias. Sí, gracias, Eric. Para responder un poquito la pregunta, ok, yo creo que sí es importante realizar como primer paso un análisis preliminar de la factibilidad de poder construir un proyecto, ¿verdad? En alguna propiedad. Posteriormente, cuando ya se inicia la conceptualización del diseño, creo que el involucrar a las familias de ahí hace que se apropien totalmente de ese espacio y que le den el mantenimiento adecuado. Para mí sí es muy importante generar en conjunto con las familias un diseño participativo para que las mismas familias pues generen sus necesidades y nos indiquen cuáles son sus requerimientos. Correcto. Y sobre ello, tal vez consultarle de parte mía, doña Yenori, si se puede generar una expectativa en la familia de un proyecto que tal vez no se pueda llevar a cabo. ¿Cómo se maneja esa expectativa? ¿Cómo la recomiendan manejar? Ok, yo creo que siempre la comunicación es importante. Dejar claro que se está en un proceso de factibilidad. Inicialmente, pues se puede tener muy claro si el proyecto tiene un cierto grado de factibilidad o no, pero sí es importante decirles a las familias que el proyecto se puede caer también. Lo ideal es llevarlo de la mano y mantenerlos siempre bien informados. Perfecto, perfecto. Continuamos con otra pregunta. Esta no está dirigida a nadie en específico. Nos dicen, ¿hay posibilidad de obtener el archivo Excel con información de referencia? Me imagino que aquí hablan, esta sería dirigida para don Daniel. Sí, el archivo que está disponible específicamente en la página está en blanco, pero se podría compartir esta información. Yo creo que que se presentó igualmente. Hacer la solicitud a través del el link o el correo que presentó Ronald y a partir de ahí nosotros le podríamos compartir la información. Con todo el gusto. Muchas gracias, don Daniel. A continuación, la siguiente es para la arquitecta Cintia Carpio. ¿Dónde se podría obtener información sobre la disponibilidad de servicios tales como agua, alcantarillado sanitario, etcétera? ¿Cuál es el proceso? Sí, claro. Bueno, con relación a eso, la información que tenemos actualmente disponible en el MIVA está pública a través de una plataforma que se llama GeoExplora, que está disponible en la página del MIVA. Entonces entran a la página del MIVA y se van hacia la pestaña de GeoExplora y ahí pueden encontrar toda la información geoespacial que tenemos disponible en el MIVA, que incluye la que se tiene con respecto, por ejemplo, al tema de infraestructura de alcantarillado y acueducto. Entonces, sí, sería por ahí.
Perfecto, arquitecta, muchísimas gracias. A continuación, esta no tiene tampoco nombre. A quien vaya dirigido dice, siendo esto un proyecto conceptualizado como un condominio, ¿cómo se maneja el concepto de administración del mismo? ¿En quién recae tras la venta de las unidades? Yo no sé si tal vez la arquitecta Dania quisiera abordar esta pregunta. Sí, Eric, tal y como lo establece los reglamentos internos del sistema, la administración del condominio recaería sobre los mismos, las mismas familias beneficiarias y tienen que desarrollar un reglamento cuyo reglamento tendría que cumplir según los acuerdos que ellos mismos tomen. El reglamento se revisa por parte de la asesoría legal del BAMBI, por lo tanto, digamos que se busca de alguna manera filtrarlo. No tengo muy claro si se revisa por parte de la entidad autorizada, pero sí sé que por parte del BAMBI sí. Y ahora estamos trabajando para lograr conseguir que se financie un proceso que hemos denominado variable social con el fin de poder darles un proceso de acompañamiento a estas familias para que se capaciten en todos estos aspectos relacionados con la convivencia en condominios, la administración del mismo, que entiendan que hay pagos en común, o sea, tienen un macromedidor, tienen que pagar el agua en común, que hay un mantenimiento de áreas comunes, etcétera. Del mismo edificio como tal. Entonces, en este proceso que de hecho está acompañado por un proyecto de ley que esperamos que sea aprobado pronto, se está buscando que a través de los recursos del bono se pueda financiar esta variable de manera que se pueda trabajar con las familias todo ese proceso de capacitación antes, durante y después, pero sí queda en manos de las familias. Muchísimas gracias, arquitecta Dania. Muy importante. Al licenciado Daniel, sobre la calculadora, si requiere muchos conocimientos sobre finanzas o si es algo que puede utilizar una persona que no sea experto en finanzas o carreras afines. Bueno, no es nada complejo. Realmente creo que con un uso básico del Excel y información en temas de tasa, tipo de cambio, pues ir llenando la matriz específicamente. Igual en el tema de la pestaña de flujos, ahí viene asociado directamente otros costos en el proceso de construcción, como los porcentajes de permisos, lo que costaría realmente todo el proceso normativo de la desarrollo del condominio específicamente, ya está en sí incorporado dentro de lo que es el Excel. Entonces realmente es un poco de ir obteniendo la información básica del costo de terrenos, el costo, digamos, del préstamo, es decir, la tasa de interés, ver los plazos, ir adjuntando tal vez la estimación específica de cuánto sería el metro cuadrado de venta que se estaría esperando dentro de lo que sería la matriz de costos, y a partir de ahí ya el Excel te va a ir realmente direccionando, digamos, al resultado que lo podrías observar directamente de lo que es la pestaña resumen. Entonces, no hay que ser un experto en finanzas, sino tal vez un conocimiento básico, ¿verdad? Bastante básico de lo que es el uso del Excel. Perfecto, don Darían, muchísimas gracias. Acá veo otra, bueno, ya hemos ido respondiendo algunas solicitudes de links que les estamos enviando a donde pueden visitar la información. Acá otra consulta para la arquitecta Cintia Carpio. Sí, respecto al bono de patio, que también entiende que existe un bono de patio, ¿qué ventajas o diferencias le ve respecto a ese bono de patio hacer un desarrollo como este que aquí se menciona? Sí, bueno, es que nos permitiría hacer más unidades en el terreno, porque aquí podríamos llegar incluso, no sé, a hacer 6, por ejemplo, 6 o 8, dependiendo del tamaño del terreno y las posibilidades, ¿verdad? De, por ejemplo, disponibilidad hídrica.
Entonces esa es la ventaja, digamos, que yo le veo. No sé si Dani quisiera tal vez agregar algo a eso. Doña Cintia, y perdón, es que tal vez le hubiera preguntado, si le hubiera solicitado si puede explicarnos a los demás qué es el bono de patio para que las personas que no lo conocen entiendan la pregunta. También, perdón que no le solicité esa aclaración antes. Ok, sí, eso es cuando en un terreno, ¿verdad? Que tenemos, no sé, que ya hay una vivienda, por ejemplo, pero todavía tiene suficiente espacio para desarrollar otra vivienda, se puede generar una segunda vivienda, también se puede en algunos otros casos generar una vivienda en una segunda planta, pero sí hay algunas limitaciones en cuanto a, digamos, las familias que pueden vivir ahí, ¿verdad? Porque no es un condominio, digamos, sino tiene que haber una relación de consanguinidad, ¿verdad? No preciso ahorita los detalles específicamente, pero sí, digamos, es diferente a lo que se está planteando como proyectos a través de condominio vertical, donde cada familia va a ser propietaria, digamos, de su finca filial, y pueden ser familias que no se conozcan entre sí del todo, que no tengan ninguna relación. Incluso pueden haber familias en un mismo proyecto que se financie, por ejemplo, una vivienda a través de la banca privada y otra a través del subsidio de vivienda, por ejemplo, un bono extrema necesidad o un bono ordinario. Entonces, permite, digamos, hacer esas combinaciones y hacer que el proyecto sea pues, más rentable y un poquito de más escala, ¿verdad? Porque hay que recordar también que lo que queremos es un poco promover la densificación de las áreas urbanas ya consolidadas, ¿verdad? Y esto es, como decir, un intermedio que nos permite hacerlo y que no es, digamos, un gran proyecto, una torre grande, ¿verdad? En condominio. Gracias, doña Cintia. No sé si doña Dania quiere agregar. Sí, tal vez muy importante tener en cuenta que estos proyectos lo que pretenden ser es como una especie de renovación urbana, pero a nivel más de acupuntura. O sea, muchas veces se ha hablado de la renovación urbana y se piensa que, perdón por el perro de fondo, y se piensa que lo que hay que hacer es demoler grandes sectores de la ciudad. En esta modalidad lo que hemos encontrado es una posibilidad de ir renovando poco a poco la ciudad con unidades pequeñas que no tienen tanto impacto a nivel de los requerimientos de servicios, etcétera. Entonces es más como una especie, como les decía, de acupuntura urbana, y de acuerdo con todo lo que dijo Cintia, ¿verdad? O sea, tiene la ventaja de que no tiene que ser familia, que pueden dar combinaciones de gente con crédito puro, gente con bono crédito, gente con bono, artículo 59, podríamos tener pisos comerciales, o sea, es totalmente distinto al bono de segunda planta o bono patio, por ejemplo, que tienen que haber relación familiar y además quedan derechos. Muy importante lo que nos indica la arquitecta Dania. Es una modalidad entonces diferente porque permite que las fincas queden individualizadas y posterior a ello puede, como decía la arquitecta Cintia Carpio, habitar a alguien que no tenga la relación de consanguinidad necesariamente con la persona que ya vive ahí, y el hecho de que no quedan derechos, la propiedad, pues podría percibirse como una forma más ordenada de contar con la separación de la propiedad. Muy importante. Siguiendo con otras preguntas, nos preguntan cómo se puede llegar a ubicar efectivamente el lote en catastro para hacer un estudio respectivo. ¿Existe algún convenio o facilidad entre el Registro Nacional y ustedes, me imagino, para ubicarlos? No sé si tal vez doña Cintia nos puede mencionar. Creo que lo que está diciendo el caballero es una persona que nos consulta, es si no tiene acceso al catastro, pero él quisiera estudiar ese catastro, ¿cómo podría ser? Sí, en ese caso, bueno, no tenemos un convenio en esa línea, ¿verdad? Lo que tenemos a disposición es el visor que explicó detalladamente Ronald, que básicamente lo que hace es identificar las zonas en las que hemos identificado potencial, ¿verdad? A partir de ciertos parámetros que incluyen, por ejemplo, si hay o no infraestructura, la infraestructura requerida, si hay plan regulador y si ese plan regulador permite en esa zona pues todos los parámetros que vimos
si los cumple para desarrollar la vivienda BUIS, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, la herramienta que tenemos en este momento es ese visor, ¿verdad? En el que se resumen todos estos parámetros y se identifican zonas, pero ya digamos, ir a ubicar el lote, ¿verdad? A ese paso no hemos llegado, eso ya sí le toca, es una tarea que corresponde al privado, ¿verdad? Que, no sé, por ejemplo, nosotros a manera de, digamos, de piloto, lo hicimos en la Dirección de Vivienda hace un par de años, ¿verdad? Cuando estábamos en proceso de definir cuáles iban a ser los pilotos. Y pues lo que hicimos fue ir a la calle y buscar lotes, ver cuáles se vendían, hacer llamadas, tratar de ubicarlos, y así fuimos, ¿verdad? Porque queríamos tratar de como tener la experiencia un poco que iba a tener pues la persona profesional, ¿verdad? Pero no, a la respuesta concreta es que no tenemos, digamos, ese vínculo con el Registro Nacional por ahora. Perfecto, doña Cintia. Sí, sí, sería muy bonito ese día, como bien lo indica la persona que consulta, que pudiéramos hacer clic sobre un sistema de información geográfica y ya poder tener acceso al plano de catastro. Ese es el sueño de muchos de nosotros, pero no, por el momento sí hay que hacer un poco a pie el trabajo de poder tocar el timbre o la puerta a la propiedad, o ubicarla, y luego ya con el número de finca, eso me imagino que sí el compañero que consulta sabe, ¿verdad? Que ya con un número de finca usted sí puede comprar el plano públicamente en el registro, ¿verdad? O sea, los planos se pueden comprar públicamente en el registro, los que están disponibles, las propiedades que tienen plano de catastro, que algunas propiedades no tienen plano de catastro o no lo tienen actualizado, ¿verdad? Pero sí se requiere por lo menos conocer el número de finca para poder llegarle a través de la página del registro a comprar el plano. Ya una vez con ese número de finca, usted puede comprar el plano y empezar a hacer sus análisis, que me imagino que es para ver si se le puede ofrecer algo al dueño de ese terreno. Muy importante. Bueno, otra pregunta logística. Nos preguntan que si las presentaciones y los links se los podemos enviar por correo. Respuesta a la persona que nos hace esa consulta, nos indica el Departamento de Relaciones Públicas del CEFIA, que es quien nos está dando el soporte el día de hoy. Nos indican que posteriormente a terminar este webinar el día de hoy, este quedará a disposición del público y se enviará el link de YouTube para que ustedes lo puedan conocer como se ha hecho en otras ocasiones. Entonces ahí tendrían acceso a todo lo que hemos presentado el día de hoy. Continuando con las preguntas, creo que ya no hay tantas. Dice, para la arquitecta Cintia, usted menciona que el desarrollo de este modelo depende mucho de la disponibilidad hídrica que hay de la zona de Nicoya y de Guanacaste en general, que tiene un grave problema con respecto a la disponibilidad del recurso hídrico, pues esto limita muchísimo la facilidad de vivienda de muchas familias en la zona. Es una muy buena pregunta y difícil de responder, por supuesto. Bueno, sí, este es un tema central, ¿verdad? Sí, construyendo este modelo nos hemos dado cuenta que hay pues todavía muchas zonas urbanas que, a pesar de que tienen incluso muchas infraestructuras, no tienen en este momento disponibilidad por muchos factores, ¿verdad? Incluso pues todos los cambios que ahorita estamos experimentando a partir del cambio climático, y en uno de los casos más serios es pues, lo que sucede en la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Nosotros en esta línea, bueno, a partir de identificar eso, ¿verdad? Lo que hemos visto es que hay una necesidad de empatar, ¿verdad? Que haya un diálogo entre la política urbana y la política del agua, ¿verdad? Hay zonas en que es más recomendable desarrollar, por ejemplo, las áreas urbanas, y es una prioridad, y debe ser una prioridad del Estado de pues, dotar de agua en esas zonas en lugar de otras, ¿verdad? Prioritariamente. Entonces, ahí veo también en el chat que hablan de otro caso que dice Alajuela, como Grecia, Palmares, Atenas, San Ramón. Entonces, un poco en esta línea lo que hemos hecho más bien es acercarnos a las municipalidades, ¿verdad? Llevarles un poco también el mensaje de este modelo, planteárselos como una alternativa de desarrollo para los cantones, y tratar de consolidar alianzas en esa línea, ¿verdad? De pues dotar a las áreas urbanas de la infraestructura que se requiere, no solamente en agua, pero pues en agua es una muy importante. Entonces sí, ahí vamos a
al menos de parte del MIVA estamos en ese trabajo, probablemente vayamos a seguir por un buen tiempo en ese trabajo, ¿verdad? Coordinando con los gobiernos locales para tratar de habilitar más zonas urbanas para el desarrollo de este modelo. Lo cierto es que en este momento no en todas las zonas urbanas se puede hacer y por eso es importante o relevante la información que tenemos en el visor, porque esa información pues ya la han masticado un montón de gente y hemos visto que por ejemplo en esta zona sí y en esta no, porque puede haber infraestructura potable y no necesariamente la disponibilidad de agua. Entonces, sí, nos queda mucho trabajo en esa línea, pero y ojalá que en los próximos años podamos ir avanzando como un poco empujados o motivados por desarrollar más vivienda en las ciudades, ¿verdad? Sí, muy importante la pregunta e igualmente importante la respuesta. Cada día nos damos cuenta más y más de la importancia, como decía la arquitecta Cintia, de llevar paralelas las dos políticas, ¿verdad? La política de vivienda, asentamientos humanos, urbanismo, con la política de dotación de agua potable y de aguas residuales, porque ya ustedes vieron que las aguas residuales, la red de alcantarillado se convierte también en un factor determinante para que nuestras ciudades, nuestros cantones tengan acceso a modelos de este tipo, ¿verdad? No es que si no hay alcantarillado sanitario no se puede hacer, pero probablemente usted requerirá de un lote de mayor escala y probablemente cercanía a un flujo continuo para poder depositar el efluente del sistema de tratamiento. Entonces, por eso cuando la arquitecta Cintia decía recomendable, es bastante recomendable poder simplemente conectarse a la red de la ciudad. Tenemos un par de preguntas más también por acá. Muchas gracias a Eric, todos los que han ido haciéndolas. ¿Perdón? Eric, ahí agregando un poquito a tu Yenori, sí. comentario. Y Sí, casualmente, cuando termine esta intervención, la siguiente pregunta era para vos. Entonces, ok, de una vez sí, haces la intervención y de sí. una vez te quedas en el micrófono Mm, para hacerte la otra que te habían hecho. tema que sí, gracias. Tema que no tocamos, pero que ha sido de mucha importancia en estos plan piloto, es también verificar el tipo de vía con que se cuenta, si es una calle municipal o calle o vía o ruta nacional. Eso es muy importante porque inclusive si es ruta nacional se nos prenden luces rojas que nos indican que ya tenemos que pedir un permiso de alineamiento al MOP, además de un permiso de desfogue. Y esto pues puede retrasar todo el proceso de diseño y de permisos del proyecto. Muy acertada esa importante acotación, ¿verdad? No es lo mismo cuando hacemos un BUIS, el BUIS puede ser exactamente el mismo, la misma distribución, la misma cantidad de unidades, el lote puede ser idéntico, pero ya solo por el hecho de que ese lote esté en una ruta nacional versus una ruta municipal, hay un paso adicional que no está siendo tan expedito por el momento como son estos alineamientos y permisos que debe emitir el MOP. Entonces, en la guía de diseño que ustedes encontrarán en la página web del MIVA, más que una guía de diseño, también es una guía de experiencias que ya nos han pasado en los proyectos piloto, que estamos poniendo a la disposición de todas y todos ustedes para que ojalá no vayan a tener un tropiezo en la selección del lote, ¿verdad? Quizás el lote tiene muy buen precio, pero resulta que estaba en ruta nacional y eso tal vez les puede atrasar unos 3 meses su desarrollo, ¿verdad? Ahora también comentarles que tal vez primero le hago la consulta a doña Yenori y también comentarles una buena noticia respecto a modelos de prototipo que hemos estado desarrollando en las universidades para esta materia. Pero entonces, continuar con la pregunta que sí estaba ya dirigida a doña Yenori, que tiene que ver sobre el tipo de sistemas constructivos para este tipo de desarrollos, ¿verdad? Si usted visualiza que todo tipo de sistema constructivo puede ser útil y específicamente el tema de los entrepisos por lo que piden los bomberos. Me imagino que está hablando del retardo al fuego y Al cosas así. fuego, sí. Bueno, algunos de los sistemas prefabricados no nos permiten más de 2 niveles, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Con bomberos, nuestra experiencia fue de que realmente el entrepiso
era mejor para efectos de cumplir con el retardo de 2 horas al fuego, de que fuera un entrepiso colado. Si no, ya se empezaba a encarecer la obra, porque a la hora de colocar un entrepiso prefabricado, nos pedían colocar un cielo raso que tuviera una resistencia al fuego 2 horas. Y eso realmente pues nos encarecía mucho el proyecto. Pero sí creo que es bastante importante tener las especificaciones técnicas de los materiales, porque inclusive lo que son medios de egreso, ductos verticales, horizontales y las áreas de salida de las personas al exterior tienen que tener un retardo al fuego 2 horas. Entonces sí es muy importante contar con las especificaciones técnicas de los materiales. Perfecto, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Porque ya ahora que hacemos este ejercicio de densificación, entramos en una dinámica diferente, que es la preservación de la vida humana, ¿verdad? Ya no es lo mismo una sola familia viviendo en ese terreno que ya 3, 4 o 5 familias. La densificación no es nueva en el mundo, ya existe, pero de la mano de la densificación debe venir un importante ejercicio de cumplimiento de la regulación, por ejemplo, de eléctrica y la normativa de rutas de escape, por ejemplo, que nos indican los cuerpos de bomberos. Entonces, muy Sí, en importante. eso te voy también a agregar un poco más para este proyecto, para este plan piloto. Bomberos nos solicitó rutas de evacuación, medios de egreso compartimentados, como les comenté. Al igual, la zona del parqueo está compartimentada y con retardo al fuego 2 horas, ¿verdad? Con resistencia al fuego 2 horas. Se cuenta también con toda la señalización de las rutas de evacuación, extintores y luces de emergencia. Además de que cada una de las soluciones de vivienda tiene sus sensores de humo. Entonces, como bien lo explica la arquitecta, ya vamos entrando en otro tipo de ciudad, ¿verdad? Donde ya hay una conciencia, ¿verdad? Tanto en los arquitectos, ingenieros que diseñan estas viviendas como las personas que las adquieren, ¿verdad? Saber si las viviendas cuentan con la seguridad para evacuación en caso de un incendio, por ejemplo. Muy importante ese tema. Queríamos mostrarles muy rápidamente unos modelos que se han estado desarrollando en las universidades, que eso pues es noticia en desarrollo, pero pueden ver acá que algunos de los, voy a mostrarles, perdón, empezando por acá tal vez, ya se están utilizando las tecnologías de Revit, por ejemplo, o de diseño 3D para ir generando prototipos de estos. Este, por ejemplo, sería un prototipo para un lote de 6 metros de ancho y 20 metros de profundidad, en donde se ubican 3 viviendas, ¿verdad? Entonces, el plan de las universidades es donar esto para que las personas desarrolladoras tengan una base de partida muy adelantada ya. Ojalá, y así lo estábamos haciendo, de hecho, hoy en la mañana, antes de conectarnos en este webinar, estábamos exponiendo esto a las autoridades de tramitología de las instituciones para obtener de ellos, por lo menos de este primer modelo de 3 pisos, obtener de ellos su visto bueno preliminar, ¿verdad? Entonces, esto es algo a lo que pueden también estar prestando atención. Esto no está todavía en la página del MIBA porque esto, como les digo, es noticia en desarrollo, pero sí se está haciendo este esfuerzo para poder ayudarle a las empresas a partir con una ventaja y también a las instituciones, porque como lo decían hoy en la mañana, para las instituciones eso es una tranquilidad, saber que un proyecto que va a revisar ya vino de una lógica de diseño que ellos habían avalado, por lo menos en sus conceptos generales, ¿verdad? Entonces, eso era para contarles esa buena noticia. Veo, bueno, hay otra pregunta más. Dice, ¿cuál es la principal ventaja de tramitar estos proyectos para clase media en lugar de hacerlo por la vía normal? No estoy muy seguro, don Esteban, a qué se refiere con la vía normal, si se refiere a extrema pobreza o a las vías normales del Bambi, me imagino. Si puede aclararnos ahí y tal vez, no sé si doña Dania nos puede ayudar también con esta consulta.
Tal vez mientras don Esteban nos aclara un poquito, yo lo que me parece entender sobre los proyectos de clase media, deberíamos tal vez mencionar el proyecto de clase media que tiene el Bambi en este momento, que es un proyecto para familias o núcleos familiares con ingresos de hasta 1.600.000 aproximadamente. Estos proyectos tienen varias ventajas. Uno, ahora reciben un bono mayor al que recibían antes. Cambió la curva del bono, entonces esto hace que aún las familias de los estratos 4, 5 y 6 reciban un bono considerable, siendo el mínimo 4 millones y un restito, que es que ahorita no tengo el dato tan claro. Y otro elemento importante es que se autorizó utilizar el bono para el pago de la prima de la vivienda. También tiene como ventaja que estos proyectos tienen que ser clase media, pero bono crédito, ¿verdad? O sea, tienen que estar por debajo de esos 65 millones. Se tramitan únicamente en la entidad, no van al banco, entonces se ahorran, digamos, un paso del trámite. Y esto hace que el trámite del crédito sea mucho más rápido, ¿verdad? Porque lo que se buscaba de alguna manera es poder tener un programa que fuera competitivo con las otras líneas de crédito que tienen para vivienda, ¿verdad? Entonces entendíamos que hacerlo llegar al Bambi era pues hacer más extenso este proceso de aprobación. Entonces, es lo que yo le entiendo a la pregunta, ¿verdad? Y hacerlo por la vía normal es de ir a tramitar sin entrar, digamos, dentro de este programa. Y yo pues recomiendo mucho que cuando se hagan proyectos de clase media, si quisieran tener estas facilidades, pues que valoren que las unidades tengan un costo menor a esos 65 millones, recordando que el ingreso familiar se cuenta por el ingreso de todos los miembros de la familia. Entonces, que tiene que ser menor a 1.600.000. Pero este fue un programa que se creó con una expectativa de X y se superó casi que al 200%, ¿verdad? Ha sido un programa bastante exitoso porque le ha permitido a la clase media tener acceso a algo que antes no tenía, de momento tal vez o inmediatamente, y era la prima a través del bono. Entonces creo que esas serían las principales ventajas. Perfecto, muchas gracias a la arquitecta Dania y don Esteban. Esperamos haber atendido su inquietud. Ahí en el chat les estamos poniendo también y pidiéndoles el favor, si pueden por favor llenar esta encuesta sobre esta actividad. Para nosotros es muy importante su opinión y sus comentarios de qué cosas podemos hacer para mejorar. Ya con esto vamos llegando a la totalidad de preguntas que nos han hecho. Quisiera tal vez resaltar una que respondió la arquitecta Cintia Carpio, que le preguntó don José Nicolás, ¿verdad? Que si estos proyectos pueden desarrollarse en lotes mayores a 250 metros cuadrados. Sí, señor, como se lo respondió doña Cintia, el 250 es como una meta para aquello de que no se le vaya muy arriba el costo, ¿verdad? Pero si ya el lote es muy, muy, muy grande, no es que no se puedan hacer proyectos, sí se pueden hacer, pero probablemente son proyectos ya más tradicionales, ya como torres separadas entre ellas, con parqueos y cosas así. Pero si usted dice, es que mi lote tiene 350, no hay ningún problema, sigue siendo, si el costo se le ajusta a los costos que más o menos hemos visto acá, porque lo que sí hemos visto en el mercado es que estas soluciones al público le funcionará al recibirlas en 35, 40, 42 millones por ahí. Ya si estamos hablando de hacer estos modelos con soluciones que, como decía la arquitecta Dania, superan el límite de interés social, que ahorita está en 65, ya probablemente el estrato al que nos estemos enfocando ya sea un estrato diferente, ¿verdad? Entonces es un balance, don José y personas participantes, ¿verdad? Entre tratar de que las soluciones salgan en ese rango, ¿verdad? 35, 40, 42 millones, para poder financiarlas, como decía la arquitecta Dania, con
con programas de bono crédito. Y hay una pregunta adicional que se la podemos hacer a la arquitecta Cintia o a la arquitecta Dania, que es qué son las entidades autorizadas y cómo puedo acercarme o encontrar una. Bueno, si gustan respondo yo. Las entidades autorizadas son los entes que, bueno, como su nombre dice, ha autorizado el Banco Hipotecario de la Vivienda, ¿verdad?, para tramitar los bonos de vivienda. Es como decir, las ventanillas del banco. Entonces, tal vez muy al resumen, ¿verdad?, para los que no conocen mucho de cómo funciona el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, ¿verdad?, tiene como ente rector al Banco Hipotecario de la Vivienda, que es un banco de segundo piso, ¿verdad?, que coloca los fondos de los que dispone en una serie de, si no me equivoco, ahorita ronda los 24 entidades autorizadas, que son los bancos a los que se acercan, ya sea las empresas desarrolladoras o las familias, ¿verdad?, para tramitar los bonos o los bonos créditos. Entonces, actualmente, como les digo, hay como cerca de 24 entidades autorizadas. En la página del Bambi pueden encontrar el listado y los contactos, ¿verdad? Y ahí es donde, digamos, esa es la ventanilla a la cual tienen que llegar con su propuesta de UIS, ¿verdad?, eventualmente. Previo, obviamente, a llegar a ese paso, nosotros pues, nos ponemos a disposición para acompañarlos en la formulación de esos proyectos, ¿verdad?, en el marco de este programa de acompañamiento, ¿verdad? Pero ya formalmente el trámite del proyecto se debe realizar ante una entidad autorizada. Perfecto, doña Cintia. Y ahora sí, por lo que veo, sí hemos cubierto la totalidad de las preguntas, por lo menos a las que yo tuve acceso a ver. Si a alguien nos lo brincamos, le solicitamos que nos disculpe. Entonces, ya con esto procederemos a hacer el cierre. Agradecemos sinceramente la presencia de todas y todos el día de hoy en esta modalidad, el interés por esta modalidad. Este modelo WIS es una alternativa más para poder construir ciudad juntos, ayudarnos en objetivos importantes como número 1, tener vivienda accesible para todos los estratos en la ciudad. Número 2, poder apoyar la reactivación económica, el empleo, a las pequeñas empresas que tanto requieren en este momento poder conseguir trabajo por sí solas, autogenerándose empleo. Y también, número 3, poder dar una ciudad más sostenible, con menos desplazamientos, menos emisiones y menos terrenos mal utilizados o presión sobre crecer la ciudad hacia las montañas, hacia las zonas que están previstas para la agricultura o para la recarga de agua de lluvia, ¿verdad?, tan importante también para nuestras ciudades. Entonces hacemos una invitación a las personas profesionales, empresas que quieran conocer más de esta modalidad a escribirnos. Ahí les pusimos un correo buis@miva.cr. Si tienen cualquier duda, si quieren hacer alguna consulta sobre algún terreno, algún proyecto, o si simplemente lo que quieren es conversar unos 20, 30 minutos para poder aclarar algo de lo que ustedes han escuchado hoy, hacemos esa cordial invitación a que se acerquen. Y finalmente, recordarles que la segunda parte de este webinar, que es la parte financiera, cómo financiar el costo para diseñar, para construir, y luego cómo las familias, haciendo una combinación del bono más el crédito, logran optar por estas soluciones de vivienda. Entonces eso es muy importante, porque si nosotros como desarrolladores sabemos que la familia puede tener acceso a la vivienda, entonces sabemos a dónde ir a buscar nuestra clientela, ¿verdad? Los estratos salariales que se han hablado el día de hoy. Bueno, todo eso se va a profundizar más en el webinar de hoy en 8 a las 10 de la mañana. Pueden utilizar el mismo link para conectarse. No nos despedimos sin antes dar gracias primero al Departamento de Relaciones Públicas del CEFIA, todo su equipo que nuevamente ha hecho posible este webinar. A las personas que nos acompañan también les agradecemos su atención y por supuesto a los panelistas muy importantes el día de hoy,
la arquitecta Dania Echevarría del BAMBI, la arquitecta Cintia Carpio del MIBA, la arquitecta Yenori Quesada del BAMBI, el licenciado Daniel Navarro del MIBA, el arquitecto Ronald Granados, que nos acompañó a través de una grabación, y de parte mía, este servidor, Eric Mata, del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Ha sido un gusto poder llevarles esta información y estamos abiertos a sus consultas posteriores. Como decíamos, el material queda disponible en las redes sociales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y ustedes pueden volver a ver esta grabación a través del YouTube. Muchas gracias a todas y todos. Buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias. Nuestras ciudades se enfrentan al reto que cada vez es más difícil encontrar suelo disponible, lo que ha llevado a algunas familias a desplazarse a sitios fuera de los cuadrantes urbanos para obtener su vivienda propia. Pero ¿qué tal si en vez de crecer hacia los lados, crecemos hacia arriba? El modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible es una iniciativa para crear soluciones habitacionales verticales para varias familias en lotes pequeños dentro de la ciudad. En estos espacios se diseña un condominio de pequeña escala de 3, 4, 5 o hasta 6 unidades en 3 o 4 niveles. La idea es que pequeñas y medianas empresas de construcción participen ubicando lotes pequeños o casas que ya cumplieron su vida útil. Estos espacios deberán ubicarse en los cuadrantes urbanos que permitan densificar en altura, además de contar con servicios de agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario. Todos estos espacios deberán también estar bien ubicados respecto a parques, transporte público, comercio, servicios urbanos, educativos y de salud. Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible es promovido por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Cuenta con el apoyo de Presidencia de la República, el INBU y varias entidades financieras del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Queremos invitar a empresas de construcción, profesionales de ingeniería o de arquitectura que estén interesados en ser parte de este modelo para que juntos reactivemos la economía del país y rediseñemos nuestras ciudades. Para más información, diríjase a la página www.miva.go.cr o www.bambi.fi.cr. Nuestras familias merecen su casa para disfrutar nuestra ciudad.